Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala. Momento de hablar de los 7 escenarios escatológicos. Como saben, en este espacio hablamos de la familia, la iglesia, también de tierra, de mundo, de cosmos. Hablamos de Israel y también de Babilonia. Son temas principales en cada una de nuestras jornadas. Hoy nos vamos a detener un momento para analizar uno de los programas que el apóstol Sergio Enríquez tituló Hacia el Nuevo Orden Mundial. ¿Qué representa eso? Bueno, vamos a analizarlo. Antes que nada, saludamos a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, nuestro apóstol Sergio Enríquez y quien les saluda, Elsa Mariana García. En nombre de todo el equipo, sean bienvenidos. Les invito también a que en esta jornada de análisis de los temas puedan ustedes también escribirnos y hacer consultas, ya sea del tema que hoy estaremos tratando o si quieren de temas anteriores o incluso dudas acerca de las noticias actuales. Más 502-5617-9099. Ustedes pueden escribir desde cualquier país. A propósito, gracias por sus saludos constantes y también por activar las notificaciones en el canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez y compartir los materiales. Sin más preámbulo, comenzamos. Hablemos de Hacia el Nuevo Orden Mundial. 2024 se ha marcado porque ha sido un año electoral. Más de 60 países han tenido que recibir a la gente en las urnas y ya a estas alturas más de la mitad ha tenido el momento de elecciones. Pero ¿qué significa eso en realidad con este flujo de información? También con las voces que constantemente se levanten, pues están dando cada una sus ideas muy diferentes, muy variadas. Precisamente de eso queremos hablar. ¿Cuáles eran las noticias en el programa original de Hacia el Nuevo Orden Mundial? Aquí les presentamos un compendio de ellas. Elecciones 2024. Cerca de la mitad de la población mundial, 49% según los cálculos de la AFP, celebrará elecciones en 2024. Los países en los que se celebran elecciones representan más de la mitad del Producto Interno Bruto Mundial. Más de 76 países tendrán elecciones en el siguiente año, en lo que los expertos llaman un tsunami electoral que no se repetirá quizás hasta el año 2048. Es la primera vez que esto sucede en el mismo año de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los resultados de estas elecciones son claves en el panorama internacional. Más de 4.200 millones de personas se verán afectadas por los resultados en las urnas. Los países que realizarán elecciones son, en Asia, India, Taiwán, Irán, Bangladesh, Indonesia, Pakistán, Corea del Sur y Sri Lanka. En América, Panamá, El Salvador, México, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Uruguay. En Europa, Rusia, Malta, Eslovaquia, Bielorrusia, Lituania, Portugal, Rumania, Islandia, Finlandia, Austria, Macedonia del Norte, Moldavia, Bélgica y Croacia. En África, Argelia, Mauritania, Sudáfrica, Ruanda, Ghana, Isla Mauricio, Mozambique, Etiopía, Botsuana, Senegal, Comoras, Argelia y Namibia. En Estados Unidos, un nuevo reto electoral para el presidente Joe Biden, debido a que crece la lista de quienes también aspiran a la Casa Blanca.
3 precandidatos demócratas y 3 independientes o de otros partidos que podrían complicar sus esfuerzos para derrotar a Donald Trump. México está muy cerca de tener a la primera presidenta de su historia. Los 2 bloques que van a competir en las urnas están liderados por 2 mujeres, no solo en el país sino en toda América. Las encuestas por ahora dan la victoria a la candidata continuista del presidente López Obrador. La senadora Xochitl Gálvez gana las simpatías de distintos sectores de la oposición para amortiguar su popularidad. El presidente la menciona frecuentemente en sus conferencias de prensa matutinas, expresando su poca empatía por la senadora. México elegirá a su presidente el 2 de junio de 2024. Una de estas 2 mujeres se convertirá en la presidenta de este país. El Salvador convoca elecciones generales para 2024. El presidente Nayib Bukele buscará la reelección a pesar de las voces que dicen que es inconstitucional. Más de 5,5 millones de ciudadanos estarán convocados para participar en las elecciones presidenciales y legislativas que serán el 4 de febrero. Y el resto de comicios se celebrarán el 3 de marzo. En caso de ser necesario, en esta última fecha se realizaría una segunda vuelta o balotaje de las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales de 2024 en Rusia han acaparado la atención internacional debido a su importancia en el panorama político global. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que se presentará a la reelección en marzo del próximo año, con lo que podría perpetuarse en el poder hasta el 2030. Bueno, necesitamos una lectura espiritual, bíblica y sobre todo escatológica. Es por eso que nuestro equipo ha seleccionado partes de los comentarios y el análisis que hizo el apóstol Sergio Enríquez. Aquí lo tienen. La frase no es nueva, ¿verdad? Sí. Nuevo orden mundial viene dándose desde épocas antiguas. Yo diría que desde los años 1700 empieza a martillar la frase no orden mundial. Incluso cuando los colonizadores del norte pusieron su moneda y pusieron en Dios confiamos, dentro de uno de los símbolos que están en su moneda de $1, había una palabra en latín que no tendría que estar ahí, puesto que el idioma que manejaban era inglés. No tenía nada que ver con el latín y el continente que estaban colonizando tampoco manejaba el latín. Sin embargo, ellos pusieron ahí Novus Ordo Seclorum, en eso que le llaman el gran sello, o uno de los 2 grandes sellos, ¿verdad? Porque uno está el águila y el otro está un triángulo, que es una pirámide descabezada. Y arriba lo que se le llama the all seeing eye, es decir, el ojo que todo lo ve, sí, que era un símbolo masónico, pero también era un símbolo que provenía desde la cultura egipcia, ¿verdad? El ojo de Horus, le decían, ¿verdad? Solo un ojo. El ojo de Horus era el ojo derecho, que todo lo ve. Y ese lo pusieron al final de la pirámide, con 13 gradas. 13 es un número que en la Biblia significa rebelión. Abajo el año 1776 en números romanos. ¡Qué mezcla! Sí, pues, claro. Egipto, Roma, masonería, latín. Nuevo orden, Novus Ordo Seclorum. Al final de cuentas, haciendo una traducción libre, tendría que ser nuevo orden mundial, ¿verdad? Novus, nuevo, orden, seclorum, secular, ¿verdad? Secular viene la palabra siglo, seglar. Entonces, no orden secular, no orden mundial. Entonces, la frase viene desde esa época en donde hay una especie de revolución, no una especie, una revolución a nivel de toda Europa, que eran los países que gobernaban todo el mundo y que cada uno de ellos eran un imperio. Por un lado España, por otro lado Portugal, por otro lado Holanda, por otro lado Francia, por otro lado Inglaterra, que todos ellos eran ya no reinos, sino que imperios, ¿verdad? Sí. Y que se enfrentan entre sí. Y ahí surge la Revolución Francesa en los 1700, en donde cambia el poder monárquico y empieza otra forma de organización gubernamental. Pero eso es hace 300 años aproximadamente, ¿va?
Sin embargo, cuando vemos más atrás, el humano, todos nosotros siempre hemos tenido necesidad, siempre, de organizarnos. Sí. Somos seres sociales, y necesitamos organizarnos, sí, ponernos de acuerdo. Ser una comunidad. Sí, ser una comunidad. Entonces, desde la familia, que sí, sería lo más pequeño y el núcleo, efectivamente, desde ahí tiene que haber una especie de organización. De ahí una tribu, una aldea, y conforme va creciendo, pues ese mismo gobierno se va volviendo más grande y su infraestructura va siendo más fuerte. Sí, ya cuando se habla de un país que tiene, un estado que tiene 1 millón de personas, tiene que tener una forma de organización más adecuada, ¿verdad? Estructurada. En todo, más estructurada, en todo. En la aplicación de las leyes, en el funcionamiento de las mismas, en hacer nuevas legislaciones, porque todo va transicionando. Esto ha sucedido desde siempre, ¿va? Entonces, cada vez que hay un cambio, de alguna manera sería un nuevo orden. Exacto. Un nuevo orden legislativo, un nuevo orden de gobierno. Siempre, siempre. La diferencia con esto que tú me estás preguntando ahorita es que este no es un nuevo orden de un feudo, no es un nuevo orden de un país. Ahora es un nuevo orden mundial. Sí. Entonces ahí ya es de ponerse a pensar y temblar, y los obstáculos a los que se va a enfrentar la idea de un nuevo orden mundial y las consecuencias que esto va a traer. ¿A qué me refiero? Que en este momento tenemos más de 8,000 millones de personas. No somos una tribu de 100 personas. Exacto. Y tenemos 8,000 millones de personas. Y debido a las comunicaciones que se han acentuado en los últimos años por medio del internet y por los viajes tan rápidos que hay, por la transmisión de ideas de diferentes formas, el mundo se ha ido convirtiendo en un, así le llaman algunos, en una aldea. Sí, es una aldea global. Es una aldea global, pero te imaginas una aldea de 8,000 millones de personas, ¿verdad? Sí. Entonces nos afectamos mutuamente, ya con esa cantidad de gente nos afectamos. Lo que nosotros podamos estar haciendo bien o mal en algún país va a repercutir en otro. Sí. Eso lo hemos visto, incluso en la pandemia se vio. Porque ¿de dónde salió ese virus? No salió de Guatemala, ni de El Salvador, ni de Honduras, ni de Nicaragua, ni de México. Fue otro continente. Fue otro continente, otro país, sí, pero nos afectó a todo el mundo. Claro. ¿Qué estaban haciendo con ese virus? Yo no sé, ni me voy a poner a acusar, pero nos afectó a todos, a los miles de millones de personas de todo el mundo. Sí. ¿Qué pasó con el SIDA? Algunos dicen que era un experimento que se estaba haciendo para ser utilizado como un arma bacteriológica. Se echan la culpa entre las potencias, entre ellos, y dicen que surgió en África, pero nos afectó a todo el mundo. Le afectó a todo el mundo, específicamente a algunos que fueron transfundidos, a algunos que les inyectaron, y a un grupo muy específico que, ¿por qué razón? Médicamente hablando, les cayó al grupo de homosexuales, porque en ellos se manifestó mucho eso, sí, sí, y se sigue manifestando. Entonces, pero ahí cayó. Nos afectó a todo el mundo. Entonces, ahora la palabra nuevo orden, ya no es nuevo orden feudal, ya no es nuevo orden de un país, ahora es un nuevo orden mundial. Sí, sí. Sin embargo, ya ahí hay que escudriñar las 3 palabras que conforman esta frase. Nuevo, orden, mundial. Revisando cada palabra. Revisando cada palabra, lo que acabo de decir a grandes rasgos es lo mundial. Sí. 8,000 millones de personas. 8,000 millones. Y tú mencionabas que en el año 2024 más de 75 países van a ir a las urnas, y este año 2023 otro montón de países fuimos a las urnas. Sí, sí. Así que, y que entran en acción en el 2024. Así que más de la mitad de los 8,000 millones de personas del mundo van a tener nuevos gobiernos. En algunos de estos lugares las cosas se han polarizado demasiado. Sí. O sea, de los 8,000 que sería la mitad van a ir a las urnas, pero van a ir polarizados.
Muy bien. Polarizados. ¿Qué significaría que están polarizados? Están en extremos, porque por años algunos países han sido gobernados por una tendencia política, la gente se hastió de eso, la tildó como mala, corrupta o lo que sea, y eligió otra, de cualquiera de los dos, ya sea derecha o izquierda. Y entonces la gente va polarizada porque está en los extremos. Eso tiene que ser una confrontación. Tiene que haber una confrontación. Inmediatamente volamos hacia, tiene que ser una confrontación de índole primaria, mental. Bueno, entonces eso tenemos en la palabra mundial, orden. El orden, nosotros vemos en la Biblia que Dios, del lado positivo, Dios primero hace la luz y después hace el orden. Se hizo la luz. Génesis capítulo 1, los primeros versículos. Dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Pero el mundo estaba desordenado, porque el principio de la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces, se hizo la luz, pero no se hizo el orden. No, son Entonces, dos cosas aparte. desde la perspectiva divina, primero tiene que venir la luz, para que podamos ver. Se tiene que hacer luz en nuestro corazón para que veamos el desorden que hay en nuestro propio interior. Mientras no se haga la luz de Jesús en nosotros, vamos a creer que estamos bien. Claro. Ahora, si eso es lo microscópico, pero si lo llevamos a lo macroscópico, la gente no puede poner en orden las cosas si no se les ha hecho la luz, si creen que las cosas son normales. Entonces, hay una filosofía que utilizan algunas sectas místicas que dicen que para que haya orden primero tiene que haber caos. Sí. Entonces, propugnan por el caos, voluntariamente, tendenciosamente, para que de ahí salga un orden que ellos mismos van a establecer. Es más o menos como cuando se saca un programa de computadora, que de una vez están preparando el virus y la vacuna, ¿verdad? Entonces causan la computadora, la hacen, pero de una vez va el desorden y el orden, ya tienen el antídoto. Sí, entonces, claro. Eso en parte. Ahora, bueno, ahí ya vemos varias cosas. Nuevo, porque nunca se ha dado sobre la faz de la tierra. Una cosa como esta jamás se ha dado sobre la faz de la tierra. Claro. Nunca. En primer lugar, porque el humano jamás ha tenido 8,000 millones de personas sobre el planeta. Nunca. Y nosotros, estos 8,000 millones de personas, habitamos, me parece que un poquitito más del 5% del lugar que puede ser poblado, y hay otro montón de lugares que están despoblados y no los habitamos. Y dentro de los que tenemos, se dice que nosotros consumimos el 30% de los recursos y que hay países que se consumen más que otros. Algunas estadísticas dicen que, en cuanto a recursos, porque ese es un obstáculo que va a encontrar el nuevo orden mundial, en cuanto a los recursos, si todo el mundo consumiera lo que consumen los países industrializados de América, se necesitarían 5 planetas del tamaño de la Tierra para satisfacer eso. Wow. O sea que esos países industrializados tienen de más y desperdician todo lo que los países menos afortunados o no industrializados y que muchas veces son saqueados, sí, no tienen. Claro. Es algo terrible. ¿Eh? Apóstol, usted acaba de mencionar los obstáculos, o uno de los obstáculos que va a encontrar esta posibilidad del nuevo orden mundial, que ya es un hecho. ¿Podría decirnos cuáles son esos otros obstáculos que podrían aparecer y que eventualmente podría ir evaluando uno por uno, ya que, como dijimos, va a tener que ver la política, pero seguramente van a haber otros factores que van a ser obstáculos a vencer para ese nuevo orden mundial? Sí, uno de ellos es la soberanía, el patriotismo, la economía, la geopolítica. Eso tiene que ver mucho con los obstáculos que se le van a presentar a ese nuevo orden mundial, y yo creo que por eso, para que se dé el nuevo orden mundial, tiene que haber, como ellos lo han planificado, un caos, una guerra, pero no una guerra como la que hemos visto. Tiene que venir algo peor. Mira, cuando yo digo eso, estoy consciente de lo que estoy diciendo, créeme que estoy consciente. Digamos,
la guerra más mortífera que nosotros hemos tenido, no guerras así bajo el agua, claro, declaradas, sino que guerras, digamos, sería la Segunda Guerra Mundial. Sí. La Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estuvo involucrado, todo el mundo, en recursos, en guerras, en todo lo demás. Claro. Murieron un poco más de 50 millones de personas. Dicen que 52 millones de personas. Sí. Esta es una cantidad horrible de gente. Claro, claro. De esos 52 millones de personas, más de la mitad fueron rusos. Sí. Solo en el asedio que sufrió Rusia, se murieron más de 25 millones de personas. Y ahí derrotaron a los alemanes, por cierto, porque Alemania no pudo pasar. Igual que Napoleón, que tampoco pudo pasar hacia Rusia. Sí. Entonces, pero estamos hablando de 50 millones, 52, pero 50 para redondear. Sí. Perdón, pues no estoy tratando de minimizar la importancia de 1, 2, 3 mil personas que murieron, solamente para que nuestra mente de una manera didáctica lo absorba. 50 millones de personas. La Biblia nos deja ver ya no en 50 millones, 30 millones, sino que nos dice la tercera parte, la cuarta parte de la humanidad. Cuando nosotros veamos al libro de, vamos a ver, Apocalipsis, lo vamos a buscar acá, en su capítulo 9, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y entonces dice que en ese tiempo los hombres van a buscar la muerte y no la hallarán. Hermana Elcita, mira, cuando yo digo que pues no estoy minimizando la gente que se murió entre 1939 y 1945, que fue el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, ya con la invasión de Alemania sobre Polonia y todo lo que ya sabemos. 50 millones de personas, 52, pero con el propósito de aproximar, ¿verdad? La Biblia dice en el 9:18 de Apocalipsis que lo que se va a morir son 2.600 millones de personas, la tercera parte de los que habitan en la tierra. 2.666.666666, ¿ok? De ahí restémosle los 50 millones de 1945 y nos van a quedar 2.500 y pico, 2.500 millones de personas. Más de lo que se murió en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces el caos va a ser espantoso. Exactamente. Yo creo que eso va a dar lugar. ¿Te imaginas? Mira, ¿qué pasó después de los 52 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial? Así, si recordamos rápidamente, ¿qué pasó? Se hizo las Naciones Unidas para tratar de que no ocurriera. Por ejemplo, se hicieron, de nuevo. Fue algo terrible. Exactamente. Era terrible lo que había pasado. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una alianza de naciones y después de esa alianza de naciones fue evolucionando hasta la actual ONU. Sí. Uno de los propósitos es que nunca más volviera a suceder una situación de esa naturaleza. Claro. ¿Verdad? Y entonces ahí un consejo de seguridad. ¿De allí el eslogan probablemente? Sí, paz y seguridad. Sí, claro. Entonces de ahí empiezan a buscar cómo hacer para que no haya una conflagración de esa naturaleza donde muera tanta gente. Claro. Pero Apocalipsis nos dice en el 9:18 que va a morir la tercera parte de la humanidad, que son 2.600 millones de personas. ¿Cuántas veces más de lo que se murió en la Segunda Guerra Mundial? Habría que dividirlo entre 50. 2.600 millones, habría que dividirlo entre 50 millones para que averigüemos cuántas veces más, pero la cantidad no nos cabe en la cabeza. Nunca se ha visto, como usted dijo, es nuevo. Exacto. Sí. Entonces, si después de que se murieron 50 millones de personas, el mundo entero dijeron esto ya no puede volver a suceder, le dieron paso a Israel para que se abriera como Estado, le dieron paso a las Naciones Unidas, hicieron reglas de que no se podían en las guerras
tenían que ser más humanos, matar de una manera más amable, no con gas sarín, no con armas bacteriológicas ni químicas, no con armas atómicas. Eso sería solo en el último de los casos. Se podía matar a cuchilladas, balazos y todo lo demás, menos de la otra forma. Algo ridículo, pero bueno. Pero eso lo establecieron, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahora, con la muerte de 2.600 millones de personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sería terrible. Bueno, no lo hemos visto. No tendríamos idea de qué. Te digo qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Van a decir, renunciamos a nuestras soberanías de todos los países. Hacia allá va mi siguiente pregunta, apóstol. Usted mencionó acerca de los obstáculos serían soberanía, políticos, económicos y más. Y si habláramos específicamente del político y ahora que usted decía de la soberanía, ¿cómo se daría ese obstáculo? ¿Cómo podrían vencer ese obstáculo de la manera en la que usted explica? Pues una de esas es esto, ¿eh? Exactamente. Porque es que no me lo estoy imaginando, está en 9:18. Bueno, y desde antes. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 se mira que también la cuarta parte de la humanidad es afectada. Pero es que mira, decimos cuarta parte, tercera parte, pero tenemos el número de 8.000 millones de personas que estamos viviendo en este momento. Exactamente. Sacarle cuarta parte, la mitad de la parte, la tercera parte. Entonces son una cantidad espantosa de gente. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí podrían ellos decir, bueno, sí, realmente esto ya no lo podemos volver, ya esto ya no puede ser. Tenemos que hacer un orden mundial. Y entonces los países estarían dispuestos a dar su soberanía con tal de que se vuelva a poner el orden. Pero no todos. Los más pequeños te dirían, sí, claro, hagámoslo. Allá en el camino. Pero tenemos un grave problema. Y uno de los problemas es que hay por lo menos, hay unos 4 países o 4 o 5 regiones que tienen poder, que tienen control. Sí. ¿Se refiere a qué tipo de poder? Ellos tendrían que derivarlo en un solo orden, pero dentro de ellos. Vamos a ver, si Estados Unidos dice, nosotros vamos a gobernar en orden mundial, Rusia les va a decir, no, nosotros lo vamos a hacer. China les va a decir, no, disculpen, pero aquí estoy yo. Y la India, que ya tiene más número de gente que la China, va a decir, no, recuérdense que aquí estamos nosotros. Y Europa les va a decir, ¿y nosotros qué? Sí. Y nosotros va a haber puro juego de ping-pong. Bueno, sí. Nosotros no, porque ya no tenemos que estar acá. Entonces eso sería el nuevo orden mundial en donde se tendría... Miren, una cosa que nos está haciendo daño es la religión. Muchas religiones se polariza. Quitemos la religión y si quieren creer en Dios, que sea solo una religión. Wow. Se le quitaría el derecho a la gente de creer. De credo. De creer, ¿verdad? Sí. Entonces, pero eso no es difícil de verlo. Si por lo menos hacia eso es a donde vamos en nuestra plática. Sí. Los chispazos, sí, las atracciones de lo que se está dando. Ya tenemos adelantos de eso. Tenemos adelantos. Quiero destacar algo que usted dijo, que eso ya no lo verá la iglesia. Toda esta parte que usted está describiendo de ese nuevo orden mundial ya en pleno, no lo tendría que ver la iglesia. No lo tendría que ver los más que vencedores, pero una buena parte de la iglesia sí lo van a ver. Y van a ser perseguidos también. Claro. Porque está escrito ahí en la Biblia. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en esto, en el nuevo orden mundial, es los chispazos de lo que estamos viendo. Es decir, para muestra un botón. Sí. ¿Verdad? Entonces, mire esta atracción, dirían en el cine, ¿verdad? Sí, claro. En el próximo otoño tendremos tal película y te dejan ver un destello de lo que se va a ver. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita. Wow. Entonces, aquí este programa... que se debería llamar hacia el nuevo orden mundial, deberíamos de ver los obstáculos a los que se va a encontrar ese nuevo orden mundial, que son obstáculos a vencer, pero los destellos de todas estas confrontaciones religiosas, tendríamos que preguntarnos, ¿ya existen ese tipo de confrontaciones religiosas más acentuadas de lo que lo hubo con anterioridad? Porque siempre ha habido confrontaciones religiosas. Sí, claro. La otra, según la Biblia, porque dice la Biblia, se levantará nación contra nación. Ese se levantará nación contra nación, entendemos que la palabra nación en el griego es etnos, de donde viene la palabra etnia, de donde viene la palabra raza. Entonces podríamos nosotros decir, se levantará raza contra raza. Claro. Entonces tendríamos que preguntarnos, no, ahí no dice se levantará un país contra otro, sino raza contra raza. Entonces tendríamos que ver, ¿y eso ya lo estamos viendo?
Y la respuesta es positiva, desde luego, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se está acentuando? Pues con los, eso ya estaba, ¿verdad? Pero con los movimientos migratorios más. Claro. Era porque son movimientos migratorios a nivel mundial. Claro. Africanos huyendo, cruzándose el mar Mediterráneo para llegar a Europa. ¿eh? Claro. Y las costas bien vigiladas. Pero digamos, está ahí el estrecho de Gibraltar, que en un ferry se pueden atravesar el océano. Sí. En cambio, si se van un poco más al oriente, pues ahí sí ya tienen que ser en barcos. Pero ¿cuántas lanchas y cuántos no han encontrado yendo hacia Italia, hacia Francia? Sí. De gente que va huyendo de cualquier cosa en África, ¿verdad? Que de podría ser políticas, exacto. podría ser hambre, sí. Podría ser un montón de cosas. Y desde el oriente, en las guerras intestinas que tienen, ¿verdad? Como la gente de Siria que va huyendo hacia allá, sí. Y que Turquía dice, lo siento mucho, aquí ya no pasan. Un gran lío. Y aquí, que todo el mundo empieza a emigrar hacia el norte. Del centro y de Sudamérica hacia el norte. Eso sí. Causa incomodidad, ¿verdad? Digamos, algunas personas sí. que... digamos, personas que viven en México, en Guatemala, y que somos tránsito de, sí. de gente que va hacia allá, de inmigrantes, y muchos de los nuestros también, encuentran animadversión, sí. siendo de la misma raza. Estos vienen aquí, son chapines, ya lo podrían decir ahí. Entonces empieza a gestar una confrontación a nivel racial. Ya cuando están en su destino, la cosa se pone peor. Sí. Por el idioma, por las costumbres y por la raza. Entonces, ¿se levantará etnia contra etnia? Sí. Entonces, eso lo tienen que quitar, pero esos son los chispazos que estamos sí. viendo. Claro, y que hay que prestarle atención, como usted dice. Y, apóstol, ¿todos esos obstáculos sí serán vencidos por este nuevo orden mundial o no pasará todo? Tiene que. Digamos, por ejemplo, mira, deberíamos de ver el material que los hermanos del equipo de investigación sí. ha estado haciendo respecto a cómo se va a polarizar el mundo sí. el próximo año. El próximo año, mira, quizá eso pues no lo vamos a presentar en la política, pero sí lo podemos mencionar. Una de las cosas confrontativas es la política. Sí. Y nosotros vemos que el péndulo, yo le llamo a eso la ley del péndulo. ¿A qué me refiero cuando digo la ley del péndulo? Que un extremo lleva a otro extremo. Sí. Entonces los países europeos han estado gobernados en los últimos años por movimientos de izquierda. Entonces en Europa la gente se hastió y entonces eso cambió. Entonces ahora tenemos todo lo contrario. España hacia la derecha, Italia hacia la derecha, Turquía hacia la derecha, Holanda hacia la derecha, Hungría hacia la derecha. Sí. Entonces, pero eso causa polarización. De hecho, se utiliza el término de ultraderecha, hablando sí, de que es más extremista. Sí, pero eso puede ser algo peyorativo para señalar y menospreciar. Sí, sí. Pero, por ejemplo, a la primera ministra italiana le dicen que es de ultraderecha, y con eso comparándola con Mussolini en el tiempo de 1940. Pero ellos, una de las cosas que se oponen, por ejemplo, el nuevo que fue electo en Holanda, él, dentro de su campaña, él decía que no iba a permitir la construcción de más mezquitas y que iba a ordenar la destrucción de algunas, que iba a prohibir que en la calle las mujeres musulmanas usaran su velo. Hablando de la persecución religiosa. Absolutamente. Pero mira, porque él dice, Holanda para los holandeses, y nosotros hemos recibido una cantidad de inmigración terrible. Entonces, pues ellos tienen derecho a decirlo, pero yo a lo que me refiero es que hay una polarización. Sí, sí. Hay un extremo de este lado que ahora va a estar gobernando y otro extremo de este otro lado. Claro. Entonces, esos dos extremos se van a encontrar. Claro. Y eso va a causar un caos que lo tiene que venir a controlar el nuevo orden mundial. En el caso de Italia es lo mismo, porque la primera ministra dice lo mismo, no. Sí. Y cuando nosotros vemos lo que está pasando también en las elecciones del norte de América, y que en este año tienen que cambiar en México y también en Estados Unidos, sí, es la misma situación. Sí, sí. Entonces, eso afecta en el esquema escatológico. Yo creo que viene
un año muy complicado de polarización, de odio generalizado. La iniquidad se va a multiplicar y el que no trate de ser lleno del Espíritu Santo, su amor se le va a enfriar, y eso es de lo más peligroso que puede suceder. Como dijimos antes, tomen nota, son noticias de aquel momento. Han pasado ya muchos episodios del Reloj de Dios desde aquel entonces, pero si tienen dudas, por favor, sigan escribiendo, más 502 5617 9099, y también en las redes sociales, en donde constantemente nuestro equipo ve sus mensajes y los saludos que mandan relacionados con temas y también con algunas preguntas, y reportando desde qué país nos están sintonizando. Vamos ahora a la actualidad de 2024. Ya se han celebrado elecciones y algunas de países sumamente importantes de manera reciente. Vamos ahora a presentar noticias actuales del proceso electoral y el resultado al momento. Elecciones presidenciales. El expresidente Donald Trump, de 78 años, logró una victoria contundente en las elecciones del 5 de noviembre, asegurando su retorno a la Casa Blanca. Trump, quien ya había derrotado a Hillary Clinton en 2016, pero perdió contra John Biden en 2020, Trump obtuvo un apoyo superior al 90% de acuerdo con un análisis del Times sobre los resultados electorales. En 2024, varios países celebraron elecciones importantes. Bangladesh abrió el año con comicios legislativos el 7 de enero, seguido de Taiwán con sus elecciones presidenciales y legislativas el 13 de enero. Pakistán realizó elecciones legislativas y provinciales el 8 de febrero, mientras que Indonesia llevó a cabo sus elecciones generales el 14 de febrero. En marzo, Irán tuvo su primera ronda legislativa el día 1, y Rusia celebró elecciones presidenciales el 15 de marzo. En abril, Corea del Sur renovó su legislatura el 10 y la primera fase de las elecciones generales en India comenzó el 19. En mayo, Irán continuó con la segunda ronda legislativa el 10 y Sudáfrica celebró elecciones legislativas el 29 de mayo. La Unión Europea eligió a su parlamento entre el 6 y el 9 de junio, mientras que México votó por un nuevo presidente y Congreso el 2 de junio, quien eligió a su primera presidenta Claudia Sheinbaum. En Georgia, las elecciones legislativas de finales de octubre confirmaron la victoria del partido oficialista. Acontecer mundial. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha propuesto a los Estados miembros suspender el diálogo político con Israel debido a las violaciones de los derechos humanos en Gaza. La propuesta, detallada en una carta enviada a los 27 miembros de Estado, se debatirá en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, previsto para el lunes en Bruselas. Este será el último consejo que Borrell presidirá antes de ceder su cargo, posiblemente a la Estonia Kaja Kallas. Ataques antisemitas. Ámsterdam vivió una ola de violencia tras el partido entre el Maccabi y el Ajax, en la que aficionados israelíes fueron golpeados y heridos en lo que las autoridades neerlandesas calificaron como ataques antisemitas. Los disturbios estallaron después de que seguidores del Maccabi se reunieran en la Plaza Dam, mientras una manifestación autorizada contra la guerra en Gaza se desarrollaba cerca del estadio. Las autoridades informaron que alborotadores con comportamiento antisemita buscaron y agredieron a los hinchas israelíes, lo que resultó en 5 hospitalizados y entre 20 y 30 heridos leves. En total, 63 personas fueron detenidas y 10 permanecen bajo custodia mientras se investiga el caso. La situación empeoró con nuevos incidentes en los que jóvenes incendiaron un tranvía y lanzaron insultos antisemitas, lo que llevó a más arrestos. Estos sucesos se producen en medio de una investigación más amplia sobre la violencia inicial contra los seguidores israelíes. El presidente de Israel condenó los hechos, calificándolos de pogromo antisemita, y pidió a la comunidad internacional que tome medidas contra el antisemitismo. Las autoridades de Ámsterdam se comprometieron a investigar los incidentes y garantizar la seguridad en futuros eventos. La reunión árabe exige el fin de la guerra en Gaza y Líbano. Líderes de más de 50 países árabes e islámicos, reunidos en Riad, Arabia Saudita, pidieron un cese inmediato de la guerra israelí en Gaza y el fin de las agresiones israelíes contra Líbano.
La cumbre extraordinaria de la Organización de la Cooperación Islámica, OCI, subrayó la necesidad de acciones urgentes para proteger a los civiles y restablecer la estabilidad en la región. Protestas en París. Miles de manifestantes salieron a las calles de París antes del tenso partido de la UEFA entre Francia e Israel para protestar contra una gala organizada por la extrema derecha israelí. La protesta fue convocada en rechazo a este evento secreto que pretendía recaudar fondos para Israel. La gala, que atrajo atención por su vinculación con figuras políticas controvertidas, tenía como invitado al ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, conocido por sus posturas extremas sobre Gaza. Sin embargo, Smotrich canceló su viaje a París en el último momento. Irán advierte que no negociará bajo presión. Irán advirtió al director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, que no negociará sobre su programa nuclear bajo presión e intimidación. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, expresó en Twitter tras reunirse con Grossi en Teherán que Irán está dispuesto a dialogar conforme a sus intereses nacionales y derechos inalienables, pero rechazó las negociaciones que impliquen presiones externas. La advertencia se da en un momento de creciente tensión sobre el programa nuclear de Irán y la vigilancia internacional. Emergencia por lluvias en Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró la situación de desastre en todo el país debido a las fuertes lluvias de los últimos días, que han causado inundaciones, desbordamientos y deslizamientos en 27 de los 32 departamentos colombianos, afectando a cerca de 46.000 familias. Petro explicó en una rueda de prensa tras un comité de emergencia que la declaratoria responde a la variabilidad climática, la cual ha generado impactos imprevisibles y ha incrementado la vulnerabilidad en diversas regiones. Intensas lluvias en España. Una nueva dana, depresión aislada en niveles altos, está afectando la península ibérica, dejando en alerta roja las provincias de Málaga y Valencia por lluvias torrenciales, y en aviso naranja el este peninsular y las Islas Baleares. Este fenómeno se produce después de que hace 2 semanas una gota fría, considerada la más devastadora de las últimas décadas, causara 224 muertos y 16 desaparecidos. Italia. Intensas lluvias han causado inundaciones en el noreste de Sicilia, Italia, provocando el cierre de carreteras y escuelas en la región. Las autoridades italianas han instado a la población a seguir de cerca la evolución meteorológica en las próximas semanas para prevenir mayores daños. Las lluvias han afectado gravemente la costa noreste de la isla, generando preocupaciones por la seguridad y el bienestar de los residentes. Tormenta de polvo. Una poderosa tormenta de polvo, conocida como Abob, redujo drásticamente la visibilidad en la ruta estatal 152 en el condado de Madera, California, provocando un choque múltiple. Las autoridades informaron que varias personas resultaron con heridas leves y tuvieron que ser hospitalizadas. Finanzas climáticas en el centro de la COP29. La COP29 ha entrado en una fase crucial de negociación sobre cómo financiar la lucha contra el cambio climático, con la participación de casi 200 países. El líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, calificó esta lucha como humillante al señalar las dificultades para lograr un consenso sobre el financiamiento climático. Mientras tanto, científicos publicaron un nuevo informe alarmante sobre el ritmo de calentamiento del planeta y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo principal de la conferencia en Bakú es lograr un acuerdo que aumente sustancialmente el financiamiento climático, detallando quién paga, cuánto y bajo qué condiciones. Se presentó un borrador de 34 páginas que reemplaza la versión anterior, con el propósito de incrementar las ayudas de los países industrializados a los más vulnerables al cambio climático. Honduras declaró alerta roja. Honduras ha declarado una alerta roja en la región norte debido a la amenaza de la tormenta tropical Sara, que se aproxima desde el Caribe y se espera que impacte en Centroamérica. Esta decisión se tomó en respuesta a la formación de la tormenta, que inicialmente era la depresión tropical número 19 de la temporada. La tormenta se encontraba a 85 kilómetros del Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Honduras y Nicaragua, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC.
Así las cosas, pero vamos a tener el análisis del apóstol Sergio Enríquez, por supuesto, para entender un poco del contexto de estas noticias, lo que él analizaba en el programa original de Hacia el Nuevo Orden Mundial y las noticias que hoy estamos presentando ya como una actualización. Hacemos una pausa y volvemos en breve en El Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Continuamos en El Reloj de Dios, gracias por estar con nosotros y analizamos noticias de un programa que se llamó Hacia el Nuevo Orden Mundial. ¿Qué significaba eso en aquel momento y lo que luego nos marcaban las noticias que recientemente antes de la pausa hemos visto? Necesitamos una lectura espiritual, bíblica y sobre todo escatológica. Es por eso que nuestro equipo ha seleccionado partes de los comentarios y el análisis que hizo el apóstol Sergio Enríquez. Aquí lo tienen. Yo insisto que la polarización que se viene sobre el mundo es una de las situaciones previas a que es el preámbulo, es un preámbulo para el nuevo orden mundial. Es decir, es como que si en un aula de un colegio se estuvieran agarrando todos y nadie pone orden hasta que entra un tirano. Claro. Que un maestro que todos le tienen miedo y le dice, bueno, pues, ¿verdad? Y aquí van a hacer lo que yo digo, y los pone en orden. Entonces, creo que lo que está sucediendo en el mundo es un desorden tremendo. La Biblia lo narra en el libro de los Salmos cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Digamos, las instituciones, ha habido un rechazo a las instituciones, sobre todo de orden, pero total, a las instituciones de gobierno, total, y a las instituciones eclesiásticas, total. Ha habido como que si el mundo se hubiera rebelado en contra de eso que le llaman status quo, y que se rebelaron en contra de lo establecido desde antes, ¿verdad? Podríamos decir que estamos viendo la antesala o el inicio de ese caos del que estamos hablando. Sí, claro. Y entonces, pero ese caos está siendo propiciado porque siempre hay detrás algún personaje oscuro que se oculta tras bambalinas para hacer o azuzar. Aquellos que tiran la piedra y esconden la mano, ¿verdad? Y que utilizan carne de cañón o solo convencen a algunos que están dispuestos a ir al frente y ellos se quedan en la parte de atrás para seguir tratando de gobernar o manipular para su propio beneficio. Eso ha sido siempre la humanidad y lo seguirá haciendo. La Biblia dice que el anticristo va a surgir con muchas intrigas y con muchas cosas de engaño, ¿verdad? En la operación que ya hemos platicado que se llama operación de error, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso que se ve, yo miro aquí en los gobiernos, la gente está decepcionada, a nivel mundial. Sí. No importa si lo han estado siendo gobernados por derecha o izquierda, están decepcionados porque es que ¿quién puede darles verdaderamente lo que la gente necesita? O puede venir un engaño, ¿verdad? En donde la gente esté bien, pero les digan que no están bien. Después, pues, que estén bien, pero que les digan que no están bien. Les hacen dudar. Eso lo podemos ver en las personas, sobre todo los jóvenes, que están en países posicionados dentro de los países del primer mundo, en donde están bien, tienen su auto, tienen su apartamento, tienen su trabajo, tienen sistemas de protección social, etcétera, aún para que su retiro, y no están conformes. Y desde un lugar con teléfonos de última generación, están propiciando ideas de descontento a favor de cosas que no conocen. Mira, por ejemplo, apoyando sistemas que han destruido países, como le ha pasado a Venezuela, Cuba, Nicaragua, y las apoya alguien que está en un país en donde tiene abundancia. A veces, no sabe qué es eso. Allá está bien la cosa. Entonces, tiene que ser una operación de error. Entonces, el mundo está sumido en un caos. Y por eso tiene que venir un nuevo orden mundial que ellos lo van a proponer.
Ahora, la pregunta aquí no sería tanto qué van a hacer ellos, sino qué vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Pero sí debemos de estar conscientes como Iglesia de Cristo que hay un cambio que se aproxima externo a la Iglesia, dentro del cual hay un nuevo orden mundial, así como allá que finalizaron los imperios británicos. El imperio británico finalizó en los 1940, porque ellos eran los que tenían sojuzgados a la India, la China, Bangladesh, Vietnam. A Vietnam no lo puse ahí, pero casi toda Asia se independizó. Y algunos otros de África también. Entonces son nuevas épocas, ¿verdad? Claro. Que la gente, humanísticamente hablando, dirá, es una evolución, vamos mejorando. Nosotros decimos no. No. Es una involución porque el hombre ha caído en la trampa que el diablo le planteó a Adán al principio cuando le dijo, no se van a morir, sino que van a ser como dioses. Y entonces eso es lo que el mundo está planteando ahora, ¿verdad? Vamos a ser como dioses. Habría que ver qué cosas son, y vale la pena que medio las mencionemos. Muy bien. ¿Qué hace Dios? Para empezar, ¿qué hace Dios? Pues Dios, una de las cosas que hace es crear. El hombre también quisiera crear. Entonces el hombre ha empezado a crear, ¿verdad? Y tiene inteligencia artificial. Yo ya vi ahí a Elon Musk dialogar con una robot. Sí. Sentado en la mesa. Claro, su cuerpo sí todavía se mira mecánico, pero su rostro, esta parte de aquí, es una mujer. Y él está conversando. Y es de tipo, no bromea. Sí, por supuesto. Va en serio en todas esas cosas que dice. Entonces, el hombre ha empezado a crear. Está siendo como Dios. Estamos imitando Exacto. a Dios. Muy bien. Pero aparte de eso, hay serios problemas que ya todos conocemos, pero que vale la pena que los podamos volver a mencionar. Y ¿sabes por qué? Una cosa, Elcita, porque he platicado yo con algunas personas últimamente, cristianos, y por ejemplo les digo, ¿y ustedes saben lo que está pasando en Inglaterra? No, me dice. No saben que casi están al colapso de una guerra civil. Y por lo menos han sido sinceros, ¿verdad? Me han dicho, no sabíamos nada. Entonces digo yo, si esta gente con la que me he relacionado, he preguntado y he platicado, que se miran que están bien informados medianamente, no lo saben cómo estará el resto de la iglesia. Que lo único que muchas veces se les invita es a pensar muy obtusamente, solo así. Quedémonos aquí, no salgamos. No, es una mirada muy obtusa, pues, en vez de tener una perspectiva, porque para conocer los tiempos tenemos que saber todo esto, tenemos que saber el pasado, el presente, y qué es lo que estamos viendo. Entonces, una de las cosas que estamos viendo nosotros, hermana, es la multiplicación de la religión, una nueva religión islámica. Justo para allá iba, porque quería preguntarle qué papel, como dijo antes, la religión tiene un papel importante, ¿qué papel tendría la religión musulmana en la actualidad? Absoluto, es importante, es inquietante y debería de ser una alarma. Mira, no alarma como para que nos volteemos contra ellos, no, sino que para que nos perfeccionemos, porque eso es una señal de que el Señor viene pronto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, sí, yo invitaría a que buscaran para ahorrar tiempo qué es lo que está pasando en toda Europa. Empezando por Inglaterra, que es lo más fresco. Lo más fresco. Que están en una animadversión entre ellos, en un levantamiento entre raza contra raza, religión contra religión. Y óigase bien, religión contra religión. No estoy hablando de nuevo nacimiento, porque los nuevos nacidos pues no se van a la batalla de la misma forma, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Exactamente, ¿verdad? Pero los otros sí toman las armas, aunque se digan cristianos, sí toman las armas y van a la guerra, y los otros también, porque su misma religión les invita a que hagan eso. Sí.
Esa sería una de las cosas bien tremendas que está sucediendo, el cambio, la polarización. Porque lo que pasa es que ahora la gente quiere cambiar su manera de pensar. Es ser como quieren ser, no con ningún parámetro que los norme, ni con ley. No tener una autoridad. Exacto, y no tener ley. Sí. Y eso es bien interesante también porque la Biblia al anticristo le llama el inicuo. Y inicuo quiere decir sin ley. Entonces se le podría estar diciendo el sin ley, el sin ley. Entonces, ¿qué es lo que va a traer el sin ley? Su espíritu. ¿Y cuál es su espíritu? No tener ley. Claro. Entonces, nosotros vemos que las juventudes están siendo avasalladas en su mente, en su corazón, en su intelecto, doctrinalmente, con palabras de agenda, ¿verdad? Que algunos pensarían que son inteligentes e intelectuales, y no lo son. Realmente utilizan palabras que son de agenda, aprendidas. Como de moda. Pero no es que tengan esa cultura debido a una íntima vida de lectura y cultura como muchísima gente lo tiene, ¿verdad? Sí. Entonces, el mundo tiene hoy una policrisis y en este, si pudiéramos ver todos los problemas que hay en 25 años en este círculo, te pondría terremotos, te pondría guerras, te pondría enfermedades, te pondría, nunca jamás había habido tanta iniquidad, tanta maldad, trata de blancas, te pondría drogadicción, todo lo que ha estado sucediendo en los países del primer mundo, cómo les han lanzado drogas como el fentanilo, que nunca se había dado en la humanidad, tiranías, gobiernos totalmente déspotas que a lo que van a llevar es a una polarización. Yo le llamo eso la ley del péndulo, que un extremo te lleva a otro extremo. Exactamente. Lugares en donde no hay ley, ni gobierno, sin ir muy lejos, Haití, ¿verdad? Sí, ahora mismo sigue en crisis. Pero no solo él, está en crisis países, Venezuela, el Reino Unido, el Reino Unido. Primer mundo. Que fue primer mundo, que Así fue es. el que empezó la revolución industrial, que fue el imperio más grande que ha existido sobre la tierra, que fueron enormes. Ahora una guerra civil en sus entrañas, en toda Europa, en Haití, en Venezuela, en Cuba. En Cuba acaban de cerrar esta semana que pasó 1.500 iglesias. En Cuba. En Cuba. Hay un PDF en donde aparecen 1.500 iglesias cristianas cerradas. Nicaragua tiene un acecho parecido también. Sí, perdón, en Nicaragua, si dije otro país. Pensamos no, Cuba, no, sí, Nicaragua. Es Nicaragua. Cierto. En Nicaragua, en donde acaba de suceder eso, y de una vez con la policía. Vamos a cerrar esto, a cerrar y a expropiar. Exacto. O sea, en un mundo moderno. Y usted decía que en estos momentos de policrisis, como los otros periodos que mencionó, es que viene un cambio. ¿Qué cambio es el que estamos por Es el nuevo orden mundial, porque entonces, ante todo esto, hay la esperanza única y verdadera que tenemos los cristianos y la esperanza que tienen los que no son cristianos. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza que no tienen es que ellos mismos se puedan salvar a sí mismos, ¿verdad? Wow. Incluso hay un dicho democrático que solo el pueblo salva al pueblo. Es cierto, y le decía yo, el hombre salva al hombre. Sí, entonces el pueblo por el pueblo y para el pueblo, que es lo democrático. Entonces ellos tienen esa esperanza y nosotros tenemos la esperanza de decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Esa es nuestra esperanza. Que hizo los cielos y la tierra.
Como siempre dice el apóstol, este programa no es para asustar a nadie, sino por el contrario, para prepararnos, para estar erguidos al momento del llamado del Señor y tener toda la información necesaria. Las noticias con ese enfoque bíblico nos dan una perspectiva completamente diferente, ¿no es cierto? Hasta aquí llegamos en el reloj de Dios. Les recuerdo, durante toda la semana pueden escribir al más 502 56 17 90 99 si encuentran noticias que les generen cierta curiosidad o quieran tener alguna respuesta del apóstol Sergio Enríquez. Por favor, compártanla también a ese mismo número telefónico. Hasta aquí el programa. Gracias por la sintonía. Recuerden activar las notificaciones y suscríbanse al canal del apóstol Sergio Enríquez. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.